En Guerrero siguen ocurriendo cosas muy extrañas. Luego de varias jornadas violentas de bloqueos, muertes, toma de rehenes, ahora sale la gobernadora Evelyn Salgado y festeja que se haya logrado desbloquear la autopista del Sol y liberar a 13 elementos de seguridad que estaban secuestrados, apelando, dijo, a acuerdos y negociaciones sin represión. Bueno, quién sabe cuáles fueron esos acuerdos, porque no se dieron a conocer. Pero lo cierto es que se confunde muchas veces la represión con la aplicación de la ley, que son dos cosas completamente diferentes. Los grupos de manifestantes, de los que hemos hablado mucho desde la semana pasada, son parte de un grupo criminal, de los Ardillos, una organización del narcotráfico que controla toda una zona del estado, que fue la que organizó los bloqueos, la quema de camiones, la que mató personas el fin de semana, la que días atrás dejó 7 cuerpos desmembrados frente a la presidencia municipal, la que arrebató camiones blindados de la policía local para derribar instalaciones gubernamentales, la que secuestró a guardias nacionales y policías estatales. Pedían la liberación de 2 de sus líderes, que son, dice el gobierno federal, reconocidos narcotraficantes. Y la gobernadora nos dice ahora que todo se arregló firmando un convenio para construir caminos en la montaña de Guerrero. Bueno, todo lo ocurrido, incluyendo los asesinatos, han quedado impunes y lo que han terminado demostrando su poder, ¿quién cree que son? Por supuesto que no son las autoridades. Aquí, en este caso, los poderosos son los criminales. Incluso exhibieron su capacidad de movilización sin pagar costo alguno. Y esta tarde se difundió una nueva versión del video de esta reunión con la alcaldesa de Chilpancingo, donde se le ve cómodamente ella con su esposo, con el líder de los Ardillos. Esta vez sí se escucha parte de la conversación. Luego de 2 días de bloqueos, el robo de una tanqueta de la policía, 13 funcionarios secuestrados y daños a instalaciones públicas, el gobierno de Guerrero y pobladores de al menos 5 municipios llegaron a un acuerdo. Alrededor de las 12 de la tarde con 40 minutos, el gobierno estatal publicó en su cuenta de Twitter que se acordó con comisarios y autoridades la liberación de 13 policías y funcionarios retenidos y el libre paso en la autopista del Sol y carretera federal. 40 minutos más tarde, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que a través del diálogo sin presión ni confrontación se logró la liberación de los servidores públicos y la devolución del vehículo táctico retenido. Entre las peticiones de los inconformes, solicitaban la liberación de los líderes transportistas Jesús Echeverría el Topo, señalado de ser operador de un grupo criminal, y Bernardo Chávez, detenidos la semana pasada. Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que la toma de las vías federales fue por la detención de estos 2 líderes de los Ardillos. Estas 2 personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la Comisión de Diversos Delitos del Fuero Común y Federal, que ya tiene muchos años operando en la región. Y aquí también aparecen 2 personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina, y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad. Horas antes del acuerdo, cientos de pobladores de municipios bajo el control de los Ardillos volvieron a bloquear la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués sin la presencia de algún policía. Ayer, después de romper el diálogo con autoridades, continuaron con el bloqueo y se retiraron a las 8:30 de la noche. Incluso, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, advirtió que se iban a interponer denuncias penales por la privación ilegal de los agentes y funcionarios. Lo cierto es que los hechos en Chilpancingo son parte de la violencia que se vive en la región, donde los Ardillos, los Tlacos y más de 10 organizaciones criminales disputan el territorio. Para muestra, los videos en los que se ve a la alcaldesa del municipio, Norma Otilia Hernández, desayunando con el líder de los Ardillos en esa ciudad, Celso Ortega Jiménez. Y yo
matándome, buscando la forma para generar lana, para cubrir esto, para cubrir el otro, para que estos desmadres estén realizados. No, somos incompetentes. Estas naciones ya tienen definida su ruta y su estrategia. ¿Ustedes a mí me toman en cuenta? No, porque es acá, allá arriba. Además de los mensajes días antes, junto con 7 cuerpos cerca de la presidencia municipal. Además de las células criminales en la región, operan grupos de autodefensa o policías comunitarias, que son a su vez brazos armados de estas células. A este contexto se suma el hecho de que por años la violencia y control sobre las comunidades y la impunidad está relacionada con el poder político, estatal y municipal. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, por supuesto que el acuerdo no fue simplemente que se iban a hacer caminos comunales ahí en la montaña. Eso no es verdad. No sé cuáles son los acuerdos porque no se dieron a conocer. No sé si incluso si estas personas que fueron detenidas, estos líderes de los ardillos que fueron detenidos y se presentan como transportistas, fueron liberados o no. No sabemos qué es lo que ocurrió. Lo que sí sabemos, que la alcaldesa de Chilpancingo está vinculada con el crimen organizado y se reúne sin ningún problema con los miembros del crimen organizado y lo confirmamos con estos videos. Y sí sabemos también que esto que estamos viendo en Chilpancingo y en otras partes de Guerrero, pero en particular el conflicto de Chilpancingo, tiene relación con un hecho que es fácil de explicar. Es un conflicto entre 2 organizaciones criminales, entre los ardillos y los tlacos. 2 grupos criminales, aquí se lo hemos explicado, se lo hemos tratado de informar en muchas ocasiones. Los ardillos están encabezados por Celso Ortega Jiménez Lavela y sus hermanos Antonio Ortega Jiménez, el ardillo le dicen, e Iván Ortega Jiménez, el niño de oro, uno de los que usted vio aquí en este video con la presidenta municipal. Pero además, su relación con el poder político no es de ahora, es de muchos años atrás. Son hermanos de Bernardo Ortega Jiménez, quien fue el presidente municipal de Chequultenango de 2000, es la sede, ahí nacen los ardillos, del 2002 al 2005. Pero luego fue el líder de la bancada del PRD en el Congreso local en el 2012. Tenían control de municipios como Citlala, Chilapa, Chequultenango, Mochitlán, además de varias comunidades de Chilpancingo. Tendrían una presencia muy importante en la región centro de la montaña baja y particularmente en el circuito Río Azul. Esos son los ardillos. Los tlacos, a su vez, surgieron como grupo entre 2015 y 2016. Su principal punto de operaciones está en el municipio de Leodoro Castillo, en Tlacotepec. Ahí estuvimos en más de una ocasión viendo precisamente los plantíos de amapola para producir goma de opio que hay en esa región. Aparecieron originalmente lo mismo que los ardillos como un grupo de autodefensa, en su caso contra grupos rivales, los tequileros, el Cártel de Sur, lo que quedaba de los rojos de la fracción que dirigía Santiago Mazari, el Carrete, y han disputado el control de Iguala y Tasco. No solamente eso, explotan también minas que han arrebatado sus dueños en la zona minera de Eduardo Neri, en Mezcala y Carrizalillo. Como le decíamos, controlan parte de Iguala, tienen una presencia creciente, casi hegemónica en Chilpancingo. Esos son los 2 cárteles que están enfrentados, los ardillos y los tlacos. Todo indica que con el cambio de administración, los ardillos, que eran un grupo hegemónico, han ido perdiendo presencia porque la han ido ganando los tlacos. Eso es lo que se desprende de estas reuniones que divulgan los mismos ardillos con la presidenta municipal y las explicaciones que trata de darle en ese video que vimos la presidenta municipal. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en Chilpancingo. Que no le digan después
que todo esto se solucionó o se va a solucionar con la creación de unos caminos comunales, con un punto adicional que siempre ocurre en este tipo de disputas. Si el gobierno, sea el gobierno local, el gobierno estatal, el gobierno federal, les concedió a los ardillos algo a cambio de que liberaran a esos policías, regresaran los camiones y liberaran la autopista, los tlacos van a responder con violencia exigiendo por lo menos lo mismo. Eso es lo que sucede cuando hay impunidad. Bueno, Jorge, para mí me llama muchísimo la atención un tema. Hace un par de semanas vimos cómo retuvieron a 16 personas que trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas y bueno, los liberaron porque hubo un acuerdo. Ahora también detienen a estos policías y también los acaban liberando. Tendría que ser público el acuerdo. ¿Qué se acordó para que estos criminales se liberaran a los funcionarios públicos? Es gravísimo que eso esté sucediendo porque de alguna manera se está pactando. Y donde también la violencia se ha trasladado de las zonas cercanas a Michoacán y Morelos es hasta la misma Toluca, en el Estado de México. Ayer hubo 9 muertos en el incendio de la central de abastos. Ha habido asesinatos, desapariciones, hallazgos de cuerpos desmembrados. El Estado de México está que arde. Esta es la radiografía del crimen organizado en el Estado de México. Permanecen cerrados varios locales en la central de abasto de Toluca, Estado de México. Esto tras el ataque a un comercio en el que hombres armados irrumpieron, dispararon y luego incendiaron el lugar. El saldo fue de 9 muertos y 4 vigilantes detenidos, acusados de no alertar a la policía de forma rápida. Además, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reveló que fue producto de una extorsión, sin dar más detalles de la investigación. El Estado de México reporta un incremento de la violencia en las últimas semanas. Al incendio provocado en la central de abasto, debemos sumar los hallazgos de cuerpos colgados en puentes en Toluca y en San Mateo Atenco. Las primeras investigaciones indican que estos crímenes están relacionados con un grupo de Michoacán, quienes advirtieron una limpia en los municipios de Metepec, Mexicalcingo, Chapultepec, San Mateo Atenco y Toluca. Las amenazas fueron contra extorsionadores, secuestradores, así como a distribuidores de la droga cristal. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la familia michoacana tiene presencia en por lo menos 27 municipios del centro y sur del Estado de México. La presencia de este grupo criminal se ha fortalecido en los últimos años, principalmente en Almoloya de Juárez, Coatepec Harinas, Ixtapan del Oro, Ixtapan de la Sal, Lerma, Lubianos y Tenancingo. Además del narcomenudeo, la familia michoacana se dedica al tráfico de armas, la extorsión y la sustracción ilegal de agua en los pozos de Lerma. El grupo criminal ha sido responsable de hechos violentos como el ocurrido en marzo de 2021, cuando fueron emboscados y asesinados 13 elementos de la Fiscalía Mexiquense y de la Policía Estatal en el municipio de Coatepec Harinas. El hecho aparentemente estuvo relacionado con operativos que días antes hicieron las autoridades en los que lograron asegurar vehículos, armamento y otros elementos para actividades ilícitas. En junio de 2022, 10 delincuentes de la familia michoacana murieron y 7 más fueron detenidos tras sostener un enfrentamiento en el municipio de Texcaltitlán. Pero la familia michoacana no es la única organización criminal que enciende las alertas. El Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el más violento, busca expandir sus operaciones en el Estado de México. Al Cártel Jalisco se le vincula con el hallazgo de restos en una fosa clandestina ubicada el 30 de septiembre de 2022. Opera a través de la célula criminal La Línea, el cual se dedica al homicidio, secuestro y extorsión. De 2022, al menos 63 de sus miembros han sido capturados, entre ellos su líder, Edgar N., alias El Minimí. A ellos se suman 5 células identificadas por las autoridades mexiquenses que no solo tienen presencia en su entidad, también en la Ciudad de México. Bueno, otra vez, que no le digan, que no le cuenten. Lo que tenemos en el Estado de México
es un enfrentamiento entre la nueva familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. Buena parte de lo que está ocurriendo en Toluca es una expresión de ese enfrentamiento. Y es una vez más, no es por caer en el sospechosismo, pero una vez más ante el cambio de autoridades, ante el cambio no solamente de autoridades, sino del partido que gobierna el Estado, un grupo criminal irrumpe y trata de desplazar a quienes tuvieron la hegemonía o tienen todavía la hegemonía hasta estos días. Irrumpe el cártel Jalisco y se enfrenta con la nueva familia michoacana, que es la que controla buena parte del Estado. Eso es lo que está pasando en el Estado de México. Bueno, y ahora vamos a ver qué está pasando en Jalisco. Esta noche en Tlajomulco, Jalisco, un vehículo de la Fiscalía Estatal explotó presuntamente al pasar sobre una mina terrestre. Esto ocurrió mientras realizaba una diligencia en un predio. El gobernador Enrique Alfaro ha confirmado que 3 agentes de la Policía Municipal y de la Fiscalía murieron y 10 más resultaron lesionados. Esta información todavía está en desarrollo. Mañana le tendremos todo lo que está sucediendo en este momento en Jalisco. Sí, lo que le podemos decir de lo que ocurrió en Jalisco es que no fue un accidente, ¿eh? Se le convocó a los miembros de la policía y de la fiscalía, lo mismo que ocurrió en Celaya hace unos días. Cuando llegaron al lugar, pasaron sobre una mina terrestre que estalló al paso del vehículo en que iban los policías. Mientras que en León, en Guanajuato, un grupo armado ingresó a una fiesta conocida como un sonidero y mató a 2 personas y dejó a 4 más heridas. Este lugar no tenía permiso para operar como salón de fiestas, pero las autoridades municipales de seguridad, que no se preocuparon por eso, informaron que ya identificaron al responsable de la balacera. Se trataría de un integrante de la banda de los Pachecos. Sería un detallazo que además detuvieran a alguien. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, detuvieron en España un terrorista originario de Tayikistán, pero ¿de dónde cree que venía? Pues este terrorista venía de México y bueno, voló hacia ese país, Tayikistán. Tayikistán es el mismo país que el gobierno federal, el gobierno de México, le vendió el avión presidencial en una operación financieramente extraña. Este terrorista detenido se dedicaba a reclutar gente para el Estado Islámico. Bueno, mientras detenían a este terrorista de Tayikistán en Madrid, viniendo desde México, aumentan desde Estados Unidos las denuncias que han crecido en forma geométrica sobre los espías rusos en México. Crece también en nuestro país la presencia china y tenemos a cientos, algunos dicen que miles de cubanos que son supuestamente médicos, entrenadores, especialistas, pero que son también personal de seguridad. La detención ocurrió hace unos días en el aeropuerto de Barcelona. La policía española identificó y capturó a un hombre con orden internacional de arresto por sus posibles vínculos con la organización terrorista Estado Islámico. El aseguramiento se llevó a cabo apenas un avión procedente de México tocó la pista. En un comunicado, la Policía Nacional Española indicó que este hombre originario de Tayikistán reclutaba a personas de las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas a un ciudadano uzbeco que terminó combatiendo en Siria. Además de reclutar a hombres para la organización terrorista Daesh, había financiado el viaje de otras personas a zonas de conflicto. Hasta el momento no hay información oficial sobre las actividades de este hombre tayico en México. Tayikistán es el país al que el gobierno federal vendió el avión presidencial. Se trata de un país exsoviético en Asia Central. Sus fronteras son con China al este y Afganistán al sur. En marzo de 2022, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk, dijo que la Agencia de Inteligencia Militar de la Federación Rusa tenía desplegados en México a más oficiales que en cualquier otro país del mundo. Esto con el objetivo de influir en la Unión Americana, situación que el gobierno ruso y mexicano rechazaron. No obstante, a principios de julio, la columnista de Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, publicó que la presencia de espías rusos en México no solo se mantenía, sino que se había incrementado. Estas declaraciones se suman a la presencia de globos espías chinos sobre el cielo estadounidense.
estadounidense. En mayo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, negó un permiso al Pentágono para sobrevolar el cielo mexicano, con aeronaves y drones para detectar y cazar al globo proveniente de Hawái. El mismo Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, aseguró que China llegó a un acuerdo secreto con Cuba para colocar una instalación de escuchas electrónicas en la isla, a unos 160 kilómetros de Florida. La publicación indica que la instalación permitiría a Pekín recopilar comunicaciones del sureste de Estados Unidos, que alberga numerosas bases militares, además de vigilar el tráfico de barcos. A esta tensión se suman declaraciones como la de Joseph Humir, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien ha calificado la política mexicana de contratar médicos cubanos como una burla al gobierno de Estados Unidos. El titular de la Organización de Investigación de Seguridad Nacional Independiente considera que México prefiere financiar la dictadura de Miguel Díaz-Canel al contratar médicos de la isla en vez de acudir a profesionistas mexicanos, lo que representa una amenaza considerable para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy Xochitl Gálvez, una de las aspirantes del Frente Amplio a la presidencia, denunció por violencia política de género al presidente López Obrador, pero también a su vocero Jesús Ramírez Cuevas y a otros funcionarios. Xochitl Gálvez considera que es víctima de violencia política de género. 7 días consecutivos, tan solo hoy me dedicó 11 menciones. Es por eso que la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México denunció este martes ante el Instituto Nacional Electoral al presidente López Obrador, a su vocero Jesús Ramírez y a otros funcionarios de la Presidencia de la República. La finalidad es que el INE emita un procedimiento especial sancionador contra quien resulte responsable, derivado de realizar y reproducir en redes sociales frases, manifestaciones y pronunciamientos que presuntamente constituyen violencia política de género. Este martes, el presidente López Obrador se volvió a referir, como en otras ocasiones, a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Si fuese por espectaculares, yo hubiese levantado a Xochitl. ¿Para qué quieren a Xochitl? Para seguir saqueando, para seguir robando. El 4 de julio, las secretarías generales del PAN, PRI y PRD acusaron al presidente de ejercer violencia política de género en contra de la senadora Xochitl Gálvez por los constantes ataques expresados durante la conferencia mañanera. Bueno, yo no sé si hay violencia política de género, ¿no? Que lo definan las autoridades electorales. Lo que sí sé que me parece una absoluta falta de ética política estar atacando un día sí y el otro también y estar especulando sobre las actividades de los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque el presidente de la República se supone que es el presidente de todos los mexicanos, no de los mexicanos que son de Morena. Bueno, y así fueron, hablando de Morena, las actividades de los aspirantes a la precandidatura que se presentan como aspirantes a coordinar la defensa nacional de la Cuarta Transformación. Este 11 de julio, Marcelo Ebrard viajó a Celaya, Guanajuato, donde aclaró que no está en campaña. Dijo que fue a ese sitio porque le interesa a la gente y demostrará que se puede tener un México más seguro. Gerardo Fernández Noroña estuvo en Baja California y en Sonora, donde realizó 3 asambleas informativas en Ensenada, San Quintín y San Luis Río Colorado. Adán Augusto sostuvo un breve encuentro con simpatizantes en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México. Ricardo Monreal presentó a través de sus redes sociales el libro Una oportunidad real y en Ecatepec, Estado de México, reprochó a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que no haya actuado para detener el derroche de recursos en espectaculares de los demás aspirantes. Claudia Sheinbaum viajó a Ciudad del Carmen, Campeche. Se reunió con trabajadores de organizaciones sindicales, artistas y comerciantes de un mercado. Y Manuel Velasco fue a Oaxaca, donde se reunió con el gobernador Salomón Jara Cruz. Una familia mexicana, un matrimonio y sus 3 hijos murieron en Nepal en un accidente de helicóptero cuando viajaban rumbo al Everest. No habían, dicen los especialistas, condiciones para volar. Aún así, ese helicóptero despegó.
Así fue como llegaron los cuerpos de 5 mexicanos a Nepal. Fueron recuperados tras el desplome del helicóptero en el que viajaban para conocer el Everest, la montaña más grande del mundo. Se trataba de una familia originaria de Nuevo León, conformada por padre, madre y 3 hijos mayores de edad, quienes junto con el piloto de origen nepalí perdieron la vida cerca de Katmandú, donde partió la aeronave que perdió contacto 10 minutos después del despegue. Especialistas indican que la causa del accidente fueron las malas condiciones del clima, aunque el gobierno nepalí establecerá un comité para investigar. Por lo pronto, los cuerpos fueron enviados a un hospital para la autopsia correspondiente. En tanto, el gobierno mexicano ya contactó a un familiar cercano para el traslado de los cuerpos hacia México. Desde un momento de que nos enteramos de esto, hemos estado en contacto muy cercano con las autoridades de Nepal. Afortunadamente tenemos en Nepal a un cónsul honorario, el cual mandó a personal del consulado para que estuvieran muy de cerca con las autoridades. Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer es verificar que en efecto eran mexicanos los que habían fallecido, que habían estado en este accidente. Hemos estado en contacto muy cercano con las autoridades de Nepal. También hemos estado en contacto ya con los familiares de los fallecidos, de los mexicanos, aquí allá en México, pues un poco para saber también cuál es su voluntad con relación a los restos. La temporada turística y de escalada terminó en mayo con el comienzo de la temporada de lluvias en Nepal. Por ello, los vuelos turísticos a las montañas no son habituales en esta época del año, debido a que la visibilidad es mala y las condiciones meteorológicas son impredecibles. Incluso, en esta época del año, reportan demoras y cambios de ruta en los vuelos con frecuencia. Se estima que la aeronave se habría desplomado desde 3.500 metros por encima del mar. La compañía encargada del viaje se llama Manang Airlines. Fue fundada en 1997 y es la más popular entre turistas que buscan conocer el Everest. También da servicios de rescate y de emergencia en la zona. Bueno, pues una tragedia, 5 personas muertas en este accidente. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, bonita noche. Muy bonita noche, muchas gracias a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.